Buenas tardes, profe. Eh, en esta mini clase que le voy a exponer, le voy a hablar sobre la historia de la literatura, que se dio desde el siglo V hasta la actualidad. Se empieza con el clasicismo, que empezó en Grecia y se extendió a Roma, sin grandes cambios, en donde se habla de poesía épica, de leyendas, de héroes, de mitología, sobre sus creencias, pero inculcando valores de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Hablaba de heroísmo, de ser hábil en batalla, cosas así. Estos relatos se transmitían oralmente. No había escritura, o sea, había escritura pero en forma de papiros o en métodos rudimentarios, para hacerlo. Grandes autores de estos tiempos, en los cuales se hablaba de poesía épica, era más Homero, escritor de la Ilíada y la Odisea. La Ilíada más conocida como el sitio de Troya, la Odisea más por los viajes de Ulises, Anacreonte, Píntaro en poesía, Sófocles, Esquilo, Terencio en teatro, y también como las conocidas como las bucólicas. Esto hubo una transición entre Grecia y Roma, pero Roma no cambió mucho el estilo que se dio. Hasta su caída de este tipo de la caída del Imperio Romano, que se dio en el siglo V después de Cristo. Después se pasa a la literatura medieval, que se dio en Europa en los grandes reinos que había en ese momento, los feudos, los castillos, esa época. Pero esa época fue una época oscura en la historia, y así también en la literatura, donde la iglesia dominaba. Por ejemplo, la gente no sabía leer, tenía que solamente servir a Dios, no tenía que hacer otra cosa. La gran parte de esto eran el campesinado y los caballeros. Los caballeros eran personas con cierto título, con cierta ostentación, pero aún así muchos de ellos no sabían leer. Con lo cual se habla mucho de la religión en estos tiempos, y se evita y se exalta el ser caballeresco. Ser un buen, también como antes se hablaba en el clasicismo, ahora se habla más también de ser hábil en batalla, de ser honrado, de ser una persona humilde, etc. Muchas obras son anónimas, porque en este momento salía más de los juglares, se transmitía por medio de los juglares, que eran como unos portavoces de estas historias que iban de feudo en feudo, iban contando, ofreciendo servicios al pueblo o a los reyes de ese momento. Por ejemplo, obras representativas conocidas son El Cantar del Mío Cid, Los Nibelungos, La Divina Comedia. Algunos autores son Marco Polo, el autor de Los Grandes Viajes, Juan Ruiz de Berceo, etc. Después de esto se pasa al Renacimiento, del siglo XV al siglo XVI, donde acá se produjo una gran rebelión en todo este sistema conocido por la Iglesia, en donde el hombre empezó a darse cuenta, empezó a dar comienzo al ser humano, donde nace en Italia y se ve potenciado con la llegada de la imprenta, y sus beneficios. ¿Por qué? Porque antes la iglesia solamente tenía el poder y el acceso a los libros. Obviamente ellos eran los únicos que sabían leer y escribir. Los monjes, los frailes. En este momento, la imprenta empezó a revolucionar gran parte de la gramática en ese momento. ¿Qué pasó? Todo este conocimiento pudo llegar a las masas. Aunque todavía seguían siendo gente que no sabía leer y escribir, el conocimiento de esa época, de todas las épocas, ya era público. Los grandes temas de este momento fueron el amor, el goce de vivir, la naturaleza, el carpe diem, llamado también, es el goce de vivir. Se exalta lo que es la vida, se exalta el humanismo que hay que tener, porque Dios nos gira, que nosotros nos giramos alrededor de Dios. En ese momento se pensó que el universo giraba en torno al hombre. Autores fueron Lope de Rueda, Tomás Moro, Miguel de Cervantes, y grandes obras fueron
Utopía, Don Quijote el Príncipe. En Utopía y el Príncipe, en Utopía de Tomás Moro y Príncipe de Maquiavelo, se exaltaban los sistemas de gobierno, el cómo tenía que ser la persona que gobernaba, etc. Miguel de Cervantes y Shakespeare fueron autores de transición que se veían tanto en el Renacimiento como en el Barroco, pero que fueron influenciados por los dos. Por eso no se habla mucho de los dos. Después empieza el tiempo barroco, del siglo XVII, 1600. Se consolida en España, donde ahora se busca exaltar los sentimientos y se forman dos corrientes. El culturalismo, que busca belleza en la literatura, en las palabras, por medio del contexto, y el conceptismo, por medio de las palabras. Por ejemplo, metáforas, ideas, doble sentido, etc. Autores de esta época fueron Francisco de Quevedo y Gorgorayánonte. Obras reconocidas son La vida, el sueño, Fuenteovejuna, etc. Acá en el barroco ya se consolidó el pensamiento que venía del Renacimiento. Se consolidó la idea del ser humano y ahora se buscó profundizar por medio de exponer los sentimientos, lo que nos hace humanos. Eso después se vio contrariado en el neoclásico, que empieza en el siglo XVIII. Empieza con el siglo de las luces, la razón, la justicia, época de luchas en ese momento. Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, etc. Acá la poesía es olvidada, ya deja de ser muy requerida en sí y aparece el ensayo y la fábula, enseñanzas, etc. Se busca educar y moralizar al ser humano. Autores como Samaniego, Ramón de la Cruz, Voltaire, obras como Gulliver, Robinson Crusoe. Acá no es una época aburrida para la literatura, pero sí una época seria en el contexto. Todo el tipo de literatura depende siempre del contexto histórico y social en el que se encontraba. En este momento, en el neoclásico, se tuvo que volver no solamente por esas luchas, sino también porque ya se olvidaba, desde la época barroca se olvidaba ya del ser, de la razón. Después, en la primera mitad del siglo XIX, hasta 1830, 40, empezó el romanticismo. ¿Qué pasó en el romanticismo? Se volvió a los sentimientos, junto con la poesía. En las obras se nota el miedo a la tecnología y el ser rebelde a la sociedad, el ser rebelde al neoclásico. ¿Por qué? Porque ya a la gente ya le parecía demasiado serio. Quiso volver a la época en el ser humano. Aparecen autores como Mary Shelley, escritora del famoso Frankenstein, Edgar Allan Poe, José de Espronceda. La canción del pirata también, escrito por José de Espronceda. En este se ve muy oscuro la visión que tienen estos escritores, porque se ve mucho el miedo que tienen las personas. Se apuesta más por lo original en esta época, pero es muy oscuro. Y después pasa al realismo, que ocurre a mediados del siglo XIX, 1850 por ahí. Que dice, ya quiere desviar a los sentimientos, reflejando la realidad contemporánea. En ese momento ya era muy escueto hablar de sentimientos y ya era más importante comer, por ejemplo. La novela desplaza a la poesía y surgen autores como Herman Melville, Charles Dickens, José de Peñeda. Herman Melville, en su libro de Moby Dick, habla, por ejemplo, de la caza de las ballenas. En ese momento era muy popular, con lo cual ya se veía el contexto. El autor pasó de ser un soñador donde él tenía un mundo donde veía sus cosas de la manera, a pasar a ser un testigo más de la realidad actual en ese momento. Oliver Queen, por ejemplo, con Charles Dickens, fue un libro que representaba la pobreza de esos momentos, cuentos de Navidad, por ejemplo. Y después recién se pasó al modernismo, a finales del siglo XIX. Se da más en América Latina y empieza a exponer la libertad y a los países y su construcción, tanto política como territorial. O sea, se buscó dar un toque nacional. Autores como José Martí, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez,
con obras como Platero y yo, Versos Libres. Versos Libres, escrito por José Martí, fue un libro en el cual expuso lo que era el ser humano y sus falencias, sus beneficios, todo lo que él mediante poesía lo expresaba. En el siglo XX empezó la llamada literatura de vanguardia. Es la época de los experimentos, donde se apuesta por lo original. En la poesía se rompe el esquema tradicional. Autores como Borges aparecen, Cortázar. Todo lo que se venía proponiendo desde antes se rompe. Y aparecen muchas corrientes que se engloban en esa literatura de vanguardia. Impresionismo, realismo, cubismo, de todo. Aparece mucho en el arte de la pintura. Aparece Dalí, Picasso, etc. Pero acá aparece como Borges y Cortázar. Borges, por ejemplo, con sus textos políticos. Cortázar con sus cuentos. Acá se ve mucho la experimentación, todo lo original que aparece, que se veía desde antes, en épocas románticas. Ahora se aparece más acá, con el comienzo de la época de la improvisación. Ahora se busca el doble sentido, todo tipo de metáforas, rompiendo cualquier esquema tradicional mencionado antes. Y con esto, profe, termina la lección.